La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. ¿Por qué abre hoy Gaza otra vez los informativos? Porque hay negociaciones para un alto el fuego que no llega y porque los muertos son ya 40.000 según las autoridades sanitarias que controla Hamás. Porque mirar el dolor a diario se hace insoportable y vivimos en esta parte del mundo que puede elegir dejar de mirar o mirar menos hasta que nos recuerda lo que hay un aniversario o una cifra redonda, como esa, 40.000 personas asesinadas. De ellos, más de 16.000 son menores de edad. Hay 17.000 niños huérfanos. Pero nos da una idea decir que son 40.000 los muertos, que quizá no es exacta, o que sea una de las guerras más letales de las últimas décadas que en unos meses ha acabado con el 2% de la población, porque 40.000 es una cifra. 40.000 son los gemelos a los que su padre encontró muertos al volver del registro. O es la niña de 5 años a la que acribillaron, como a sus hermanos, después de que sus padres, siguiendo las recomendaciones de Israel, hubieran metido a los niños en el coche, les tirotearon. Son los cuerpos que aparecen entre escombros que, a falta de medios, la gente aparta piedra a piedra con sus propias manos. Es la gente que muere de hambre o que muere aquí, en los pasillos de un hospital por falta de medios. Así una a una, y una a una, y una a una, así miles. Dicen algunos que contar esto es ponerse de parte como si todo fuera o conmigo contra mí, que contar esto es dar la razón a los asesinos que mataron a más de 1.000 personas en Israel el 7 de octubre. Y mantienen a más de 100 rehenes. De nuevo y como siempre acudamos al Berkamí, que escribió en el 48. Usted acepta silenciar un terror para luchar mejor contra otro. Y algunos de nosotros no queremos silenciar nada. Quizá haya que recordar la frase otra vez antes de que llegue la siguiente cifra redonda. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Aquí en España, Menorca se recupera a esta hora del paso de la Dana, que ayer por la tarde dejó aguaceros muy intensos en el centro de la isla, especialmente sobre el municipio de Es Mercadal, donde se registraron hasta 200 litros en 4 horas. ¡Hostia! ¡Un tsunami! En esa localidad se desbordó un barranco, inundando varias viviendas del centro de la localidad, arrastrando vehículos y obligando a cortar la carretera que comunica la isla de punta a punta. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. La Guardia Civil ha rescatado a 16 personas encaramadas a los tejados de sus casas para resguardarse del agua y una treintena de personas mayores han tenido que pasar la noche fuera de su residencia en el centro de Menorca tras inundarse una de las plantas del edificio. En las últimas horas se han registrado más de un centenar de incidencias en las Islas Baleares. La UME se ha desplazado a las islas para apoyar a las autoridades y valorar los daños. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Buen día. Lluvias torrenciales con más de 200 litros por metro cuadrado provocaron el desborde de torrentes, el corte de carreteras y un sinfín de inundaciones y desperfectos en prácticamente todos los municipios de Menorca. Entre lo más destacable, la Guardia Civil tuvo que rescatar en helicóptero a unas 20 personas aisladas en sus casas y a todos los residentes de un centro geriátrico que tuvieron que ser realojados. En Mallorca, la zona más afectada fue el puerto de Sóller. Allí cayeron 148 litros por metro cuadrado, de los que 68 fueron en apenas una hora. Esto provocaba el desbordamiento del torrente de Sa Figuera y convertía las calles prácticamente en una riada que desembocaba su agua al mar. 10 personas tenían que ser evacuadas de sus casas, 2 de ellas ancianos que habían quedado sus viviendas inundadas con hasta 50 centímetros de agua. Como decís, ante esta situación, la UME se ha desplazado a las islas, valora los daños causados por el temporal y también hay que decir que, entre otros efectos de la Dana, no hay que olvidar las cancelaciones y retrasos generalizados en los aeropuertos. El Comité de Palma ha tenido que activar el Comité de Crisis para colaborar con las compañías y dar solución a los pasajeros. Va a empezar el fin de semana de este puente de agosto, pues con lluvias, tormentas que van a seguir afectando a Baleares y a Pirineos. Sí, el resto de la península se va a esperar tiempo estable, mucho sol y una subida generalizada de las temperaturas. Ojo al calor intenso en el interior de Extremadura y de Andalucía. Hoy, en el Valle del Guadalquivir y en Badajoz, los termómetros van a rozar los 40 grados centígrados. En Venezuela, Nicolás Maduro rechaza la propuesta de Brasil y de Colombia, que pasa por crear un gobierno de coalición o repetir las elecciones. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico
la diplomacia de micrófono. Maduro ha reprochado a Lula da Silva que proponga alternativas para superar la crisis en su país cuando él dice no se metió en el pasado con las disputas electorales de Brasil. La líder opositora María Corina Machado, por una vez, está de acuerdo con Maduro, aunque por motivos distintos. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos a una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. La oposición y el chavismo volverán a salir a las calles este sábado, unos para exigir a Maduro que reconozca su derrota, los otros para reivindicar una victoria a pesar de que las actas electorales siguen sin publicarse. En Estados Unidos, la recién nombrada candidata demócrata a las presidenciales Kamala Harris y el ya retirado de la carrera a la reelección Joe Biden hacen su primer mitin de campaña conjunto. I have an incredible partner. The progress we've made. She's going to make one hell of a president. Joe Biden, que se apartó hace semanas de la carrera para dejar paso a Kamala Harris en esta campaña, ha calificado a la candidata demócrata como una gran futura presidenta. Está empezando el viernes, es 16 de agosto. Hablemos del puente que, a pesar del temporal en el Mediterráneo del que les dábamos noticia ahora, este puente está siendo tan bueno como el del año pasado para el sector del turismo. Los responsables de este sector cuentan que se están cumpliendo las expectativas con unos datos de ocupación que superan el 80% en los principales destinos de vacaciones. Hablamos de hoteles y también hablamos de campings, donde se cuelga ya el cartel de lleno a pesar de que este año los precios han subido notablemente, cerca de un 5% los alojamientos y más de un 10% los paquetes turísticos. Carlos Sevilla. La ocupación hotelera en agosto rondará o superará el 80% en Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Galicia, según los datos recogidos por las emisoras de la SER. Son cifras similares a las del año pasado. En Murcia, por ejemplo, los hoteleros dicen que la previsión de Dana en la región no ha frenado las reservas para este puente. La situación ya de lleno técnico la tenemos asegurada. También esperan repetir los niveles de ocupación del año pasado en los campings y alojamientos rurales de Cataluña, Euskadi, Castilla-La Mancha o en Aragón. Las perspectivas son muy buenas y entonces vamos a rondar en muchos puntos el completo y en otros sitios entre el 80 y el 90%. La demanda turística no baja a pesar de que las vacaciones cada vez son más caras. Según el último IPC de julio, los paquetes turísticos son casi un 10% más caros que hace un año y los hoteles, campings y restaurantes han subido más de un 4,5%. En Suecia, las autoridades médicas confirmaron ayer que han detectado el primer caso en Europa de la nueva variante del Mpox, la viruela del mono. El caso ha sido identificado en Estocolmo, en un paciente que, según las autoridades de ese país, se habría infectado durante una estancia en una región de África donde hay prevalencia de la nueva variante de esta viruela, por la que la OMS decretó el miércoles la emergencia sanitaria internacional. El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea se reunirá este próximo lunes para analizar la situación. Aquí en España, Sanidad ha convocado el martes a los consejeros autonómicos para estudiar posibles medidas frente a la expansión de esta enfermedad que deja más de 460 fallecimientos en el continente africano en lo que va de año. Se extiende la preocupación por esta enfermedad. Se nota eso también en que el valor de los fabricantes de las vacunas probadas contra esta viruela se ha disparado esta semana. En algunos casos, como el de un pequeño laboratorio danés, la revalorización supera el 30%. Jordi Fábrega. Se llama Bavarian Nordic, es una empresa farmacéutica mediana de Dinamarca y sus acciones se han empezado a revalorizar a lo largo de esta semana, especialmente después de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono. Este laboratorio, Bavarian Nordic, es uno de los pocos que dispone de una vacuna aprobada para la prevención de la viruela del mono tanto en Europa como en Estados Unidos. Este jueves sus acciones se han disparado un 10%, aunque en algunos momentos de la sesión han llegado a subir hasta un 30%. Su principal accionista y por tanto principal beneficiado es el Fondo de Pensiones de Dinamarca. Hace una semana despertábamos preguntándonos dónde está Carles Puigdemont después de su huida de Barcelona, que dejó pasmados a los Mossos d'Esquadra y también al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Ministerio del Interior remitió esta misma semana al juez Llarena del Supremo un escrito alegando que los Mossos renunciaron a su colaboración para detener a Puigdemont y que solamente se activaron operativos extraordinarios de Policía Nacional y de Guardia Civil cuando se conoció la fuga del expresidente. En ese informe al que ha accedido la SER, Interior admite las limitaciones operativas para controlar las fronteras al 100%.
100%. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Ministerio del Interior no reactivó los controles fronterizos con Francia, pero aunque se hubiese hecho, no se habría garantizado la detención de Carles Puigdemont. Eso es lo que viene a decir Interior en el informe íntegro remitido al Supremo, al que ha tenido acceso la cadena SER. Interior reconoce por escrito la fragilidad de los controles fronterizos porque resulta muy difícil, y es literal, que cualquier control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso, admite Interior, disponiendo de información previa o de dispositivos de seguimiento, porque dada la propia naturaleza de la frontera, Puigdemont podría cruzar por cualquier lugar. El informe revela también otro detalle significativo. Interior sí montó un dispositivo conjunto en el Parlamento. Lo hizo durante la tarde del mismo 8 de agosto, ante la hipótesis de que el expresidente intentara acceder al Parlamento para participar en el Pleno. Ese despliegue entra en contradicción con la justificación que dio en todo momento Interior, que se amparó en el Estatut catalán para no activar ningún dispositivo paralelo. Sony 10 del exterior, el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump asegura que habló hace poco con Netanyahu y le instó a poner fin pronto a la guerra en Gaza. Le animé a terminar rápidamente con esto, logra tu victoria y acaba, la matanza tiene que parar, aseguró Trump, que le dijo al primer ministro de Israel, con el que se vio en su mansión de Florida en julio y con el que guarda una excelente relación. De momento, Netanyahu y su ejército continúan bombardeando la franja, donde esta madrugada han muerto varios civiles palestinos en un nuevo ataque en el campo de refugiados de Jabalia. La cifra oficial de fallecidos en Gaza por la ofensiva israelí desde hace 10 meses supera, como decíamos al comienzo de este informativo, las 40.000 personas. Aunque el portavoz de Antonio Guterres dijo ayer que la ONU cree que esa cifra, que califica como enorme e inquietante, se podría haber superado hace semanas o incluso meses. En este contexto, hoy van a continuar en Doha las negociaciones para buscar un posible alto el fuego en Gaza, negociaciones a las que jamás se niega a asistir. En Sicilia, la espectacular erupción del Etna esta semana ha dejado una nueva colada de lava en las laderas del volcán y ha cubierto de cenizas buena parte del este de la isla, donde se ha tenido que suspender decenas de vuelos. Corresponsal en Italia, John Solés. El espectáculo del volcán se ha prolongado 12 horas, con una intensa erupción en las vertientes sur y este y una columna eruptiva de casi 10 metros de altura, con lluvias de material piroclástico. El Etna rugía así, según captó el Observatorio Etnea del Instituto de Geofísica y Vulcanología, a casi 3.000 metros de altura del Etna. Varias poblaciones cercanas al volcán acumularon varios centímetros de ceniza en las calles y carreteras, razón por la cual el aeropuerto siciliano de Catania tuvo que suspender sus actividades durante varias horas. Las tareas de limpieza requieren 48 horas de trabajo y proseguirán hoy viernes. Las alcaldías afectadas han anunciado que solicitarán la declaración de zona catastrófica ante los cuantiosos daños económicos en el comercio, en la agricultura y en el turismo de la zona. En Alemania, un grupo de científicos ha descifrado la composición del meteorito que chocó contra la Tierra y que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Javier Gregory. Un equipo de científicos alemanes de la Universidad de Colonia ha identificado el origen y la composición del gigantesco asteroide que chocó contra la Tierra hace 66 millones de años y que provocó la extinción de los dinosaurios. Esta enorme roca espacial se originó en el exterior del sistema solar, más allá de Júpiter, y su impacto contra lo que hoy es el Golfo de México produjo la muerte del 60% de las especies de animales que entonces vivían en nuestro planeta. Jennifer Anguita es astrofísica y nos explica cómo fue este gran impacto. Este asteroide, cuando impactó en la superficie de la Tierra, tenía un diámetro de 15 kilómetros. Llegó a ser ese orificio de 200 kilómetros porque venía a altas velocidades. Además, esta nueva investigación ha permitido también descubrir la composición de este enorme asteroide. Tenía altos niveles de platino, iridio y paladio, unos elementos que son raros en la Tierra, pero comunes en los meteoritos. Saludamos hasta ahora en Radio Zaragoza a David Marqueta. Hola David, buenos días. Buenos días. Y en Canarias está Marta Prieto. Marta, hola. Hola, buenos días. Mira, empezamos hablando contigo, Marta, porque esta mañana hablaremos de la situación en la que están los centros de acogida de personas menores, migrantes, después de la llamada de socorro, que hizo literalmente de socorro, fue lo que escribieron en Ceuta, pero me interesa que hablemos de la historia desde otra perspectiva. Los niños migrantes que dan vida a la Canarias vaciada van a ser los pregoneros de la fiesta de Artenara en Gran Canaria.
Así es, y es que el miércoles dieron el pistoletazo de salida a las fiestas de la Cuevita en el municipio de Artenara, el pueblo más alto de la isla de Gran Canaria y considerado uno de los lugares afectados por el fenómeno de la España vaciada, pero por poco tiempo. Y es que los menores migrantes que llegaron el pasado mes de mayo al centro de acogida del municipio han hecho que el pueblo vuelva a recobrar su vida, ya que los vecinos han acogido a todos ellos como hijos adoptivos de la localidad. Por ello, el alcalde de Artenara ha decidido que sean estos 19 chicos quienes se encarguen de dar la bienvenida a las fiestas de este año. La falta de profesionales ha obligado a cerrar en Zaragoza, David, una de las churrerías más queridas de la ciudad, la Chocolatería San Miguel. Desde hace 43 años alegra los desayunos y meriendas en esta calle que con nombre de cerveza huele a churros. Bien lo saben las familias que generación tras generación han mantenido la tradición de acudir a este lugar. La razón del cierre, según han reconocido los propietarios, es muy simple. No hay personal para contratar. Hay otras razones más complicadas. Dicen que las cuentas no les salen por la subida de los precios, principalmente de los productos que utilizan a los impuestos. Ellos han mantenido los precios porque temían que el público dejara de entrar, pero la situación ahora es insostenible, no pueden más. Así que agotados, el pasado sábado decidieron dar por finalizada esta etapa. Es una historia de Zaragoza, pero que se reproduce en tantísimos lugares de nuestro país. Bueno, y la matrona tinerfeña de los caballos olímpicos, Paula Arrondo, cuenta que cuando ves a un potro moverse ya puedes saber, Marta, si hay o no hay talento en él. Así es, hemos conocido la historia de Paula Arrondo, podríamos decir sastre, que es toda una campeona del potro olímpico y literalmente muchos saben que el oro de esta disciplina en París no ha sido para España, sino para Simone Biles, pero es que esta veterinaria tinerfeña trabaja en Inglaterra en la reproducción entre sementales y yeguas de competición y ojo, que han ganado Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, por lo que las manos de Paula prácticamente son las primeras que tocan al futuro caballo olímpico y solo con verlos puedes saber si hay un caballo de élite. La escuchamos. Sabes diferenciar perfectamente qué caballo es de carreras y qué caballo va a ser de salto o de doma por la forma de moverse, por la morfología, por un montón de cosas, los ves y ya sabes diferenciarlos. Solo por la forma de moverse. Marta, David, muchas gracias, que tengáis un buen fin de semana. Buen día. Adiós. Adiós. Nuestra compañera Pepa Blanes nos trae esta mañana una recomendación cultural muy oportuna para el puente en el que estamos, este puente de agosto. Orquesta, del escritor barcelonés Miki Otero. Es una historia ambientada en una verbena de pueblo donde salen a relucir abusos de poder, prejuicios varios y las esperanzas y frustraciones de sus vecinos. No vais a olvidar esta noche jamás. Esa es la primera frase de una de las novelas de la temporada, Orquesta, de Miki Otero. En ella el escritor catalán nos cuenta de manera detallada qué sucede de principio a fin en una verbena de pueblo, una de tantas fiestas que se suceden durante el verano en todos o casi todos los pueblos de España. En este caso estamos en Galicia, en el pueblo de los padres del escritor, desde el que emigraron a Barcelona y donde él nació. De manera que Otero busca los orígenes y volver a esos recuerdos de infancia y juventud. Es que la orquesta no está en el escenario, sino que está abajo. La orquesta es la gente de este valle, cada uno interpretando su vida y su instrumento a su manera, y la orquesta son los lectores también. Definía el catedrático Francisco Rodríguez Adrados en su ensayo sobre el teatro griego y romano que la fiesta era un tiempo fuera del tiempo, y eso es precisamente lo que aprovecha el escritor para desarrollar un fresco de la España actual. En realidad, en lugar de escribir desde un yo, escribir desde un nosotros, no de una forma complaciente o acrítica, sino precisamente para buscar los conflictos entre personas muy distintas entre ellas por edad, por procedencia, por un montón de factores. Otero construye una novela donde la música conduce a los espectadores por las vidas, anhelos, conflictos y traumas de unos personajes muy reconocibles, pues en cada pueblo hay gente similar y vivencias parecidas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.